Determinación de compuestos liposolubles, con el tiempo, de compuestos liposolubles. Bueno, muchos de los estudios lipídicos se trabaja con cromatografía gaseosa. Los esteroles, estos que están acá, a ver acá, fitosteroles, porque son de las plantas. Bueno, el colesterol es característico de animales, pero el citosterol, capesterol, estigmasterol son fitosteroles, muy famosos. Ustedes que están en alimentos y van a ser profesionales, tengan en cuenta, los fitosteroles son muy recomendados que estén en los alimentos. ¿Por qué? Porque tienen una estructura equivalente a la del colesterol, sin embargo no producen los problemas que genera el exceso de colesterol en sangre. Por otro lado, compiten con el colesterol, disminuyen su absorción a nivel intestinal, por lo tanto es muy saludable el consumo de fitosteroles en los alimentos. De hecho, hay muchos productos que ya dicen, contiene fitosteroles. Yo les puedo asegurar que lo dicen en una publicidad y al 99,99% de la población le preguntan qué es un fitosterol, no tienen ni la menor idea. Sin embargo, el hecho de que aparezca en una publicidad da la idea de que es algo bueno. Y de hecho lo es bueno, es positivo que contengan. Pero usted, cualquier alimento de origen vegetal contiene fitosteroles. ¿Por qué? Porque es un componente de las membranas celulares. Y todos los alimentos tienen, que son vegetales, están formados por células vegetales que tienen fitosteroles. Obviamente, lo que usted al agregarlo, lo que hace es aumentar la cantidad, la proporción que puede tener un alimento de origen vegetal, y si un alimento de origen animal, le están agregando un componente que carece ese alimento de origen animal. Bueno, eso se puede determinar por cromatografía gaseosa, pero ven que las moléculas son moléculas complejas. Estos son compuestos semivolátiles, o sea, estamos justo para analizar por cromatografía gaseosa. Acá hay un paper en la revista más importante de cromatografía, hablando de revistas científicas, del 2017, o sea que un método nuevito que o debe haber alguna modificación en el método tradicional para poder, digamos, estudiarlo y analizarlos, que es este que está descrito acá. Para acá tiene el método nuevito, presentado hace muy poco, como uno de los mejores métodos para analizar los fitosteroles. Repito, son semivolátiles. Entonces, este método actualmente se usa más por HPLC. Esa es la realidad. El HPLC se comenzó analizando por cromatografía gaseosa. Cuando apareció el HPLC, se fue mudando el análisis de fitosteroles a cromatografía líquida. Cuando apareció la cromatografía líquida. Y actualmente, bueno, hay algunos métodos nuevos por cromatografía gaseosa, porque siempre es mucho más simple el método de cromatografía gaseosa. Según se puede analizar por cromatografía gaseosa, se analiza por ese método. Si no, vamos a la cromatografía líquida. De todas maneras, todos los métodos estándar actualmente son de cromatografía líquida para analizar los fitosteroles. Fosfolípidos, los fosfolípidos no corren dentro de la columna, pero ustedes pueden hidrolizarlos y analizar los ácidos grasos de los fosfolípidos. Los terpenos, que están ahí de los aceites esenciales, todos se analizan, son bastante volátiles, todos se analizan por cromatografía gaseosa. Y los ácido graso clásico es por cromatografía gaseosa. Para determinar la autenticidad de alimentos, bueno, por ejemplo, si tienen aceites vegetales, les dimos un ejemplo de esto. No, todavía ustedes no vieron, me parece. Sí, creo que lo vieron en el ICTA. Uno de los ejercicios que adulteraba un aceite de olivo con aceite de girasol. Bueno, entonces ustedes hacen la cromatografía gaseosa y pueden saber si está o no adulterado, porque van a separar cada uno de los ácidos grasos y se los van a cuantificar. Y si no tiene el perfil típico de un aceite y está muy distorsionado, por lo menos una adulteración de un 5% más ya te la detecta, le pueden hacer por cromatografía gaseosa. También haciendo, digamos, esos perfiles de volátiles de cada alimento, los compuestos aromáticos, metabolitos secundarios de planta, eso es lo que hace la metabolómica. Son todo el análisis de esos metabolitos que son característicos de determinados, digamos, productos, y ustedes si no los tienen o los tienen en muy baja cantidad, porque puede haber alguna adulteración.
Bueno, la clase de sustancias que es más singular en productos alimenticios. Singular es que es característico y es fácil de separar. Responsable del sabor del alimento y sus productos crudos. Debido a su alto número y diferentes vías de formación, proporcionan una alta especificidad. Su volatilidad los convierte en aladito perfecto para determinación por cromatografía gaseosa. Bien. Con esto ya cerramos lo que es todo cromatografía gaseosa. Más o menos ya ustedes ya tienen una idea de cómo es un cromatógrafo, las partes que tiene, cómo funciona el método de cromatografía gaseosa, cómo es la inyección, cómo es la detección, la cuantificación. Se pueden usar los estándares externos e internos para lograr una cuantificación más precisa, o simplemente haciendo lo que se denominan porcentajes relativos. ¿Qué es el porcentaje relativo? Ustedes tienen los picos, cada pico un área, y cada área, hacen el total de área y le sacan un porcentaje de cada área. Entonces le da una idea proporcional de qué es lo que tiene de cada uno de los componentes. No es muy, digamos, es representativa, pero no una representación, digamos, ideal. ¿Por qué? Porque hay picos que responden de una manera al detector y otros de otra manera. Entonces habría que hacerle alguna corrección que normalmente se hace con estándares internos o con un estándar externo. Entonces, el estándar externo hay que tener uno por cada pico. En cambio, el estándar interno, identificando los picos y con ese estándar hacen esa relación de concentración y les permite calcular la concentración de su pico problema, digamos. Pero también se usa mucho el porcentaje relativo, sobre todo cuando son muestras muy parecidas, los componentes. Entonces, para no hacer tanto lío, lo expresan como un porcentaje relativo. O cuando son tantos picos que es imposible, digamos, de hacer una cuantificación de cada uno de ellos, lo expresan como porcentaje relativo. Nos vamos a simplemente unos pocos comentarios, con eso terminamos el teórico. De espectrometría de masa, dijimos que al final del cromatógrafo gaseoso o un cromatógrafo líquido, que van a ver la clase que viene, le pueden adosar un espectro de masa. Entonces los componentes que van saliendo de la columna la derivan hacia el espectro de masa y hacen un estudio de la estructura de cada uno de esos componentes y les sirve para identificar el componente que está saliendo en ese momento. Porque esa molécula, esa sustancia sale pura, le hacen el espectro de masa y tienen exactamente cuál es la molécula. En función de esa estructura, de cómo se hizo el espectro de masa, ustedes saben qué molécula es. Entonces les sirve para identificar. Y ahí ya no necesitan, digamos, los tiempos de retención, los estándares y todo lo demás, como para ver si se trataba o no de tal componente. Vamos a ver los tipos de espectrometría de masa que hay, un poco en la parte, en los principios del funcionamiento de la espectrometría de masa. Bueno, la espectrometría de masa. Técnica analítica cualitativa, porque identifica los componentes, y cuantitativa, o sea que sirve también para cuantificar, porque en función de la cantidad de muestra que paso, ustedes pueden, digamos, cuantificarla. Acá le va a dar lo que se llaman cuentas, que lo pueden transformar en área de pico después, pero son las cuentas de masa que van saliendo, lo que permite cuantificar. Brinda una información de la estructura química. Eso es fundamental para el análisis cualitativo. Bueno, tiene que estar acoplado a un sistema de separación. ¿Cuál es el sistema de separación? El GC. Este es el del laboratorio. Este es el que tenemos en el laboratorio. El GC, acá está el detector de masa. Fíjense que es un módulo aparte el detector de masa. Mientras que acá arriba, si ustedes ven ahí, eso que ven ahí, ahí están los FIT, porque este tiene para dos columnas y cada columna conectada a un FIT. FIT 1 y el FIT 2. Ahí estaría la llamita quemando donde va a pasar la... O sea que ya el detector está incorporado al cromatógrafo de gases. En cambio el de masa es uno que se acopla y se deriva una parte antes que pase por el FIT, se deriva una parte para que entre el masa. Y esto que tienen acá, ven las botellitas de solvente, eso es líquido, porque esto es una cromatografía líquida de alta presión. Acá está el cromatógrafo líquido. Y esto que está acá es el masa. Bien. La cuestión es que necesitamos un método de separación para que salga cada componente puro, uno por vez, y pasar por el masa para que ahí poder
digamos, hacer el estudio de masa, la fragmentación de los iones, la formación de los iones y la fragmentación para poder determinar la estructura, saber qué molécula es y a su vez nos sirve para cuantificar.